muchos tienen tanto estrés, tanta mala composición, que no ejecutan bien los ejercicios. Que no eres un Mr. Olympia, que no tienes esa genética, no tienes esa estructura. Yo tengo más fuerza que muchas otras personas. El objetivo del hombro no es fuerza. Si te cortan el hombro, ¿cómo hacemos espalda? Lo más seguro es que te terminen lesionando. Welcome to Strongcast. ¿Qué tal, amigos de Strongcast? Bienvenidos a un episodio nuevo. Como cada miércoles me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, acompañado de nuestro amigo y coach, Juanito. Vas un mecha, amigo. ¿Cómo estás, No, amigo? buen Ahora sí, episodio. ahora Pum, sí. sonó bien. Se cañón. viene, Sí. se vienen cositas. Estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Cómo estás, amigo? Bien, amigo, ¿y tú? Bien, muy bien. Mira, ahora... Aquí con el clima frío, ¿no? Ahora También. está, pero bien rico, me gusta que esté así. La verdad es que está mejor, ¿no? Porque luego no dormir por los calores, Híjole, no. estar sudando y todo eso Terrible. está medio fuerte. Y luego en los gimnasios que tienen láminas y todo eso, son ahí se encierra mucho Se el encierra calor. todo el calor. Si ya de por sí uno suda bastante con las rutinas, amigo, Sí. échale que luego los gimnasios... No, y luego sí. los cardios así igual. No. Ahorita es mejor así, ¿no? Un clima más tranquilito y todo para poder hasta hacer el podcast, amigo, con más Mira, la tranquilidad, verdad, porque y- luego hasta sudamos en los podcasts. Bueno, ¿verdad? aquí, de hecho, está más fresco acá, amigo. Sí, porque sí. Luego estamos ahí y la producción nos quita el aire acondicionado siempre, que porque su audio, ¿no? Entonces vamos a dejar, amigo. Hoy estamos en Extreme Gym La Calera. Así es. Y en Puebla, muchísimas gracias a Extreme Gym La Calera, gracias por darnos este bonito spot con esta bella vista hacia el Popocatépetl y toda la zona aquí de Puebla, que la verdad, Muy bonito. un spot muy padre, ¿no, amigo? Mira, habíamos grabado ahí, amigo, ahí mira, en esa terraza. Ándale, ahí hubiera estado bien. Hombre, hubiera sido una chulada. Muchas todo el gracias paisaje, ¿no? a nuestros amigos de Extreme Gym La Calera, muchísimas gracias. Aquí les vamos a dejar también información acerca de ellos, que los pueden venir a visitar. Y ahorita les compartimos un poquito más datos de dónde pueden encontrarlo, qué promos se encuentran. Pero muchísimas gracias por este spot, porque hoy, amigo, justamente el episodio, vamos a cambiarlos por ahí. Muchos Strongcast nos estuvieron escribiendo ahora del episodio de femoral, ¿no? de femoral y de estancamiento, Sí, todo claro. esto, que fue todo un hitazo el tema de que muchos lo escribieron, pues, por el tema de los pilares, cómo se abordan y todo esto, ¿no? Pero nos Exactamente. decían, denos soluciones, no problemas. Sí, ya sabemos ¿Cómo- eso, ya cómo- sabemos que estamos cómo- mal ahí ahora. ¿Cómo lo hacemos? ¿no? Claro. Entonces, por ahí incluso un Strongcast también escribió que quería un tema de rutina para hombros, Así exigía, entonces pues ahí está, reto cumplido. Ahí está. Reto cumplido, porque este episodio justamente lo quisimos hacer aquí con nuestros amigos de Extreme Gym, porque justamente vamos a cambiar un poquito la modalidad. Si tú nos estás escuchando por ahí del minuto 30 más o menos, ¿no, amigo? Así es. Vamos a estar switchando, te pedimos que te vayas a la parte en video, porque vamos a estar explicando justamente todo el entrenamiento de una manera aquí con Juanito, pues nos va a explicar los tempos, un poquito la ejecución, los errores más comunes, y vamos a Así poner es. una pequeña rutina que va a ser como un reto, ¿no, amigo? Para Sí, así que es. la apliquen, tomando en consideración ya todo lo que se dijo en episodios pasados. Así es. Cómo entrenar, el tema de los heavy duties, tempo, resistencia, exigencia. Así es, todo lo que ya hemos todo estado platicando lo vamos a poner ahora un poco en práctica, en video, pero de una forma de práctica para que ustedes lo puedan hacer. No nada más escuchen y vean, sino que ya viéndolo, traten de ejecutarlo de la manera correcta para poder sentir los estímulos como deben de ser, y entonces el reto es que lo prueben un mes y vean el cambio que tienen y también cómo lo sienten en el entrenamiento. Nada más es probar de la mejor manera, pues de la manera correcta, probarlo de la manera correcta para que sientan el estímulo correcto. Sí, y que sobre todo pues puedan considerar, muy importante, los otros pilares de los que ya hablamos. Sí, claro. O sea, por eso este episodio viene después de esta saga de 2 partes, más lo que hemos venido hablando, para que justamente puedan tener ese equilibrio y esta rutina o este entrenamiento, más que rutina, esta forma o este entrenamiento que vamos a hablar hoy, Sí, les sirva realmente, ¿no? Para potencializar más. O aquellos que ya vienen, como a lo mejor decíamos, estancados en el entrenamiento con su 4x10, 4x12, 2 vueltas, y como que ya dicen, pero pues ya no me Tan funciona, convencional, ¿no? sí, Ya claro. me siento estancado. El tema de los pesos, que también hablábamos, que para el hombro pues no es tan conveniente. tan conveniente, no es viable. Entonces aquí vamos a estar explicando Claro. mucho eso, amigo. Pero arranquemos, amigo, un poquito hablando
Bueno, y amigo, algo importante, no sé si ya decirlo y si no, pues él le corta la producción, pero ya estamos con las preinscripciones, amigo. Es preventa del reto Está bueno. Zero Carbs en la edición 2.0, pero en esta parte es edición verano. Zero Carbs, edición Summer. Entonces ya está, amigo. Ya ustedes nos lo estuvieron pidiendo. Ya tuvimos que adelantarlo porque la verdad es que Sí, íbamos claro. a lanzar por ahí de agosto. Pero bueno, la realidad es que tanto nos lo estuvieron pidiendo que ya es una realidad. Ya está listo. Entonces, si ya es una realidad, vamos a tener aquí el link de la preinscripción. Y si no, seguramente aquí se va a ver ya regresamos. Un corte, ¿no, amigo? Así es. No, pero sí, ya está el tema del reto Zero Carbs, amigo. Sí. Vayan a inscribirse, va a estar buenísimo. Ya ahí estás implementando, amigo, con todos los programas que están armando, tempos, Sí. entrenamientos más específicos, ¿no? Sí, es un entrenamiento ya un poquito más avanzadito, también para que la gente lleve un nuevo control en su entrenamiento con tempos principalmente, porque si entendemos tempos podemos empezar a hacer diferentes tipos de ejecuciones y metodologías, pero lo que más va a importar es el tempo para poder tener el tiempo bajo tensión adecuado, el estrés metabólico, llegar a un fallo, llegar a mover el peso correctamente, o sea, controlar el peso. Y entonces esto nos va a dar muchos estímulos. Eso es de la parte de la rutina, ¿no? Y aparte en la alimentación, pues vamos a quitar esos carbohidratos, vamos a añadir la hidratación correcta que ya estamos hablando en los episodios anteriores sobre Así la sal es. y todo. Y pues una suplementación adecuada para poder hacer una mejor microbiota y una mejor hidratación y composición del pH para poder tener una inclinación hacia lo que estamos buscando, que es esa pérdida de grasa y sentirnos bien también. Psicológicamente, emocionalmente, exactamente. motivación, digestivamente, nada de inflamación y nada de este tipo de situaciones. Y bueno, por si fuera poco, amigo, acompañarnos en el proceso porque siempre pueden pasar trabas en estas dos partes, tres partes, que sea el descanso, la alimentación y el entrenamiento. Cada quien tiene un principio de individualidad diferente, entonces acompañarlos en este mes, nosotros dos, en este proceso, para poder solucionar sus problemas y hacer que funcione correctamente bien el proceso del reto, ¿no? Entonces, Sí, ahí está. el reto va a estar muy padre, no se lo pierdan, por favor. Pueden ir incluso a redes sociales ya en nuestro beat, Bacon Links, ahí pueden ya encontrar justamente los registros. Acuérdense que son preregistros porque son lugares limitados, porque justo lo que tratamos que a pesar de que es un reto, no son personalizados. Se busca ahí pues tener un seguimiento, ¿no? Sí. Y se arman las comunidades y los grupos y todos los beneficios que puedan tener, ¿no? Sí, de igual claro. manera, pues bueno, por ahí también les vamos a estar manejando promociones. No quisiera decir promociones, yo quisiera decir que les vamos a dar beneficios, exacto, beneficios a los convenios que por ahí tenemos con ciertas marcas, ciertos, pues no me quiero adelantar, pero esténse atentos en redes sociales porque ahí van a tener muchos beneficios para todos. Evidentemente nuestros Strongcaster que ya estuvieron en los retos pasados van a tener sus beneficios y bueno, van a ser parte de esta preinscripción, ¿no, amigo? Así es. Entonces ahí está, vayan a verlo y por aquí pues les vamos a dejar toda la información para que puedan, ¿sale? Claro. Entonces, amigo, pues dicho el aviso parroquial de la semana, Exacto. ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué los hombros son uno de los músculos o grupo muscular que suele justamente o se desarrolla muy rápido con personas que tienen, y aquí voy a tocar el tema de la genética, pero que es muy bajo el porcentaje de esos casos, y en el mayor o la mayor parte de los que hacemos ejercicio es un músculo que nos cuesta tanto desarrollar? ¿Por qué viene un estancamiento? Porque a veces sí lo entrenamos mucho, tiene una buena frecuencia, un volumen de entrenamiento, y no vemos como que el crecimiento. Puedes ver personas que tienen a lo mejor un buen desarrollo en bíceps, pero a lo mejor el hombro está rezagado, ¿no? Uh-huh. O muchas veces pasa lo contrario, pechos un poquito más planos, brazos un poquito más chiquitos, pero hombros un poco más desarrollados. Sí. ¿Por qué se debe que este músculo sea difícil de trabajar, amigo? O de hipertrofiar. Sí, lo que pasa es que la movilidad del hombro va acompañada con la movilidad de la escápula. Entonces, cuando nosotros no sabemos manipular la biomecánica o la cinesiología de la escápula con la del húmero, entonces el hombro empieza a trabajar de una manera diferente.
porque hay muchos músculos que van a estar involucrados con el hombro. No para activar al hombro, sino el hombro se activa con diferentes estímulos claro. de la musculatura. Entonces lo que llega a pasar, amigo, es que si no sabemos mover correctamente bien esa musculatura de la espalda, el hombro no puede mejorar, y también lo mismo pasa, por ejemplo, con el pectoral y los brazos, porque están unidos, se une el movimiento con estos. Entonces, por ejemplo, en el pecho, si no sabemos ejecutar bien el pecho, el hombro puede trabajar de más o puede trabajar menos también. Y lo mismo pasa en la espalda. ¿Y sabes qué pasa? Muchos tienen tanto estrés, tanta mala composición, que no ejecutan bien los ejercicios, pero es porque tienen una tensión muy grande en los músculos de la espalda, principalmente en el redondo mayor, que es uno de los que va a estabilizar la escápula. Entonces, muchas veces pasa que las lesiones de hombro vienen principalmente por la espalda, o el rezagamiento del hombro viene porque la espalda no se mueve correctamente, la escápula. Sí. Y eso es por contracturas del descanso y todo lo que habíamos platicado ya en los episodios anteriores. Y pues aparte de eso, queremos hacer que crezca con una carga más alta, que no es el objetivo. ¿No? Sí, el objetivo del hombro no es fuerza. El hombro es estabilizador de los músculos de fuerza de la espalda y del pectoral, y estabiliza a la resistencia a estos son de resistencia porque nos ayudan a los movimientos de fuerza de la espalda. Entonces, el hombro es estabilizador para toda la parte del pecho, espalda y hombros. Y si no estamos bien compuestos en los músculos que están alrededor del hombro, el hombro no puede hacer su función. Se puede volver deficiente el entrenamiento, ¿no? Fíjate que ahora que yo tuve la lesión, he aprendido mucho justo de cómo es muy compleja la articulación del hombro. Sí, porque justo en mi lesión, lo que menos se lesionó fue el hombro. Lo que más se lesionó, se dañó, fue el infraespinoso, que es la parte de atrás de la escápula. De la escápula, todo el escapular, el infraespinoso, el subclavicular y el supraespinoso, subescapular. Exacto, y justo toda esa musculatura fue la que se me desgarró, los tendones del infraespinoso, ¿no? Todo eso, y fue en un ejercicio de press militar. Bueno, no de press, más bien en donde se ve más afectado, donde se ve más son en los press, ¿no? Ajá. O sea, que es el hombro o los rangos de movimiento. Y hoy, por ejemplo, bueno, y fíjate, y también algo que yo no sabía y me explicaron, que justamente el que se vio también dañado fue el bíceps. Yo decía, ¿pero por qué el bíceps? Y ya cuando me hacen la ecografía y me enseñan, esta parte del bíceps se conecta a los tendones hacia acá. O sea, todo y pasan por debajo del hombro. Se conectan, y es lo que hace que el hombro tenga pues todos estos movimientos, rotaciones. Sí. O sea, yo hacer esto ya no podía, ¿no? O sea, me llegaba hasta ahí, ¿no? El hacer esto, movimientos tan sencillos, ¿no? Y hoy, por ejemplo, lo veo y lo platicábamos, que yo siento que ahora, bajo esa lesión, se vuelve deficiente mi entrenamiento de espalda y pecho, sobre todo el de espalda, porque involucra mucho la articulación del hombro, ¿no? Y hay movimientos que sin querer tú bloqueas por no hacer un buen movimiento de las escápulas o el infraespinoso, en mi caso, ¿no? Entonces, justo me decías, pero ya de tu lesión vas bien, donde ahora tienes el problema es en la espalda. En la espalda, ¿no? Y eso ya no te está dejando entrenar bien. Entonces, eso afecta ahora mi entrenamiento de hombro, porque no puedo tener buenos rangos. Exacto. O esta llega acá, esta no, o se me cansa, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, que aprendamos a conocer un poco más a fondo la sinergia de todos los músculos, cómo se conectan, agonistas, antagonistas, estabilizadores, ¿no, amigo? Sí, esas son las cadenas cinéticas, lo que ya habíamos platicado anteriormente, cómo el cuerpo, no tienes tú que pensar en caminar, que vas a mover desde el músculo del pie hasta los del cuello, ¿no? Entonces, tú ya lo haces, y por inercia hay una composición que el cuerpo ya tiene por excelencia, cómo funciona el cuerpo. Entonces, es una cadena cinética que hace una compostura ahí, y si una de estas empieza a estar fallando, entonces puede haber esas alteraciones que puede ser genética. Y digo puede ser porque hay veces que no es genética, sino esto que estamos hablando. Entonces, una persona que está muy tensa en el trabajo, una persona que está pues todo el tiempo sentada, principalmente, o acostada,
lo que va a pasar es que su musculatura no va a ser tan buena de la espalda. La postura, por ejemplo, ahorita como estoy yo, no sería una buena postura para la espalda. La postura sería recta. Sí, es pero no la totalmente- cuidamos normalmente porque pues, ya no nos damos cuenta de eso. Sí, es- Entonces se empieza a debilitar y entonces vamos a entrenar con una postura que no es y entonces los rangos de movimiento no acompaña la espalda al húmero, ¿no? Que es bueno, los dos huesos, Ok. la escápula y el húmero. Entonces estos dos van haciendo un movimiento juntos, no se puede hacer separado. Hasta cuando hacemos pecho, la escápula se tiene que mover para poder Así es. estabilizar con el hombro. Entonces, la escápula juega un papel muy importante en la parte superior y no nos damos cuenta de eso. Más aparte, la solución, si ya sabe, si no me está creciendo el hombro y digo que es genética, pues por lo menos voy a cargar más peso. Y ese peso a veces no los aguantan los músculos estabilizadores de la escápula, como por ejemplo el redondo mayor o el menor. Entonces, normalmente en estos puntos es cuando hay lesiones y aparte no hay un buen crecimiento. Entonces, saber una buena técnica para trabajar hombro más aparte los tempos te hace entender que el peso no es lo que hace que crezca el hombro. Sí, la genética, sí, porque pues obviamente hay fibras específicas y también la composición del cuerpo de cada quien, orígenes e inserciones, eso cambia el juego. Entonces, si eso cambia el juego en orígenes e inserciones, obviamente todos los músculos tienen orígenes e inserciones. Si nosotros no tenemos una buena musculatura en estas áreas, entonces no va a poderse aplicar una buena tensión o un buen rango de movimiento en el hombro. ¿Me explico? Aquí la brisa, con coquito. Bienvenidos al verano con Casters. Es momento de tener un cuerpazo y de sudar todo lo que comiste durante el año. Y para ello, nuevo reto, porque ustedes lo pidieron. Nuevo reto, Zero Carbs edición verano, Summer Edition. Para todos ustedes traemos nuevo plan de entrenamiento, nuevo plan de alimentos, traemos nuevo plan de suplementación pensado en hidratación y sobre todo para el manejo del estrés, para que puedas tener todos los resultados este verano. $3.99, tu inscripción, corre ya, apártalo, aparta tu lugar. Inscríbete ahora y estarás listo para venir a la playa. Híjole, amigo. Sí, amigo. Nos hubiéramos ido a Iguazul. Por lo menos a Tepetongo, ahora Voy sí a me meter aplica mi chamarrita el Mr. porque Tepetongo, amigo, porque ni playa tenemos acá, Ya amigo, se ya. frío. Esto, mira, ya, Fer, ya acabamos. Ya, muchas gracias, pero sí, es diferente. Ahora que yo estaba viendo, creo que lo comenté, estaba viendo un video de Kevin LeBron, de cuando entrenaba en su sesión de hombro. Sí. Y ves que te dije, amigo, por eso todos traemos del pensamiento del old school que entrenar pesado era tener resultados, porque obviamente ves a Kevin LeBron, pero lo que hoy ya entiendo es que esos videos se grababan a 2 semanas del Mister Olympia. Obviamente van con un físico, pues, híjole, envidiable en su prime. Claro. ¿no? Entonces tú los ves entrenar con el peso tan exagerado, con movimientos, ni siquiera rangos completos, ¿no? O sea, pam, pam, ¿no? Y obviamente como que crecimos con esa ideología que para también entrenar, y pues tú los ves, son brotes, ¿no? tiene unos hombrototes. Y dices, bueno, pues es que así se debe de entrenar el hombro, pesado, fuerte, ¿no? Y la realidad es que cuando ya lo llevas a tu entorno, que no eres un Mister Olympia, que no tienes esa genética, no tienes esa estructura, lo más seguro es que te terminen lesionando, ¿no? Claro. Porque no trabaja el hombro. Yo la verdad no siento que estimule el hombro con muchas cargas. Con carga muy No, alta. me canso, siento que ya ejecuto mal, hago mucho movimiento que ni al caso. Digo, tú me conoces, famosos brinquitos. Los brinquitos. Los que- brinquitos que hago, meto mucho el trapecio. Sí, ¿no? sí, sí. Y donde único que puedes cargar más pues es en un press, pero ya también lo explicaste, es porque pues, es un Hay más ejercicio músculos. compuesto, por así Exactamente, decirlo, exacto, ¿no? sí. Entonces creo que eso también es importante entender que aquí en la musculatura del hombro, amigo, y ahorita háblanos un poquito más de cómo se compone, ya nada más para retomar, porque es algo que ya hemos hablado, pero justo son músculos pequeños. Sí. O sea, ¿de qué tamaño es el frontal, el medial? Sí, no, son unas cositas Sí. pequeñas y no cargan tanto peso. O sea, si lo aisláramos totalmente, no podríamos cargar tanto. Y eso nos damos cuenta a veces en las máquinas. Porque en las máquinas, si pones una buena postura y cuidas no estar moviendo, te das cuenta que
que el peso realmente se siente mucho, pero Es retador. sí, es muy retador en máquina y con polea se vuelve más retador. O sea, empieza a hacer retos conforme empiezas a aislar cada vez más y le das una mejor biomecánica al hombro, te das cuenta que el peso no es lo que realmente hace que vaya a tener un buen estímulo ese músculo. Porque, repito, no es un músculo de fuerza. Sí podemos cargar peso en un press militar, pero porque nos ayuda el trapecio, nos ayuda el tríceps, nos ayuda los redondos, nos ayuda el pectoral también. ¿Por qué? Porque estos músculos parece que no se estimulan cuando estamos haciendo hombro, pero sí se estimulan. Para la rotación interna del hombro se involucra el pectoral. Para rotación externa se involucran los redondos, los redondos, por ejemplo. Entonces, son músculos que no están involucrados directamente aquí en el hombro, pero están ahí como sinergistas, ayudan o estabilizadores. Entonces, como ya le había comentado una vez, que porque yo tengo más fuerza que muchas otras personas, es porque en mis deportes u artes marciales tenía que estabilizar al cuerpo o tenía que ayudar a los músculos. Entonces tengo mejores tendones y ligamentos porque mis músculos estabilizadores y sinergistas son más fuertes. Entonces eso hace que tenga un mejor soporte para poder mover mejor el peso y controlarlo más y no lastimarme. Entonces eso es parte de los entrenamientos que se han hecho durante todo mi periodo de actividad física, pero... Oye, y por ejemplo, que ya entrando un poquito más en materia de cómo entrenar el hombro, ya hablando de justo de sus debilidades, cómo actúa, cómo interactúa, cómo los grupos musculares, me gustaría hablar también que nos compartas a los Strongcaster el tema de si es posible aislar igual. Hay mucho las creencias de aislar los grupos musculares de un músculo, perdónenme mi concepto, pero a ver, para que lo entendamos. Como pasa con el pecho, que dicen, hago este ejercicio porque quiero que se me desarrolle la parte superior del pecho. Hago este ejercicio porque quiero que se me haga aquí la división, ¿no? En el hombro creo que pasa algo muy similar en esta creencia de que se aísla totalmente un músculo para trabajar. Es que siento que me hace falta hombros más grandes. Pues trabaja los mediales, no los laterales, ¿no? Oye, los frontales, pues vuelos frontales, ¿no? Oye, la parte de acá, pues tras nuca, ¿no? O sea, como que no sé si realmente se aísle al 100% o en todo momento está trabajando la musculatura, solamente que el estímulo es un poquito más dirigido. ¿Cómo se debe de entrenar esa parte? O sea, sí aislada, no existe como tal un aislamiento 100%, ¿qué es lo recomendable? Sí, aquí no va a existir un aislamiento al 100%. Aquí lo que debemos de entender del hombro es que tiene una forma de movimiento. Cuando nosotros entendemos de cualquier músculo la forma de movimiento, podemos saber si lo estamos activando más o lo estamos activando menos. Entonces, para poder aislar un músculo, y digo aislar porque pues, siempre va a haber estabilizadores y sinergistas que van a estar involucrados. Entonces, para poder aislar tenemos que bloquear la mayor cantidad de articulaciones posibles o la mayor cantidad de músculos posibles. Entonces, por ejemplo, para el hombro, para poderlo aislarlo un poco más, se va a tener que bloquear la escápula, se va a tener que bloquear los músculos del core para no tener ese movimiento de ayuda. Entonces, bloquearlo, por ejemplo, aquí como estoy sentado, pues te puedes bloquear la cadera, te recargas bien, no dejas que te separes y las escápulas o las dejas adelante o las dejas relajas, atrás, ¿no? Sí. Y entonces ahí está lo más aislado posible, porque si yo empiezo a mover, más aparte, empiezo a mover esto, parece que estoy moviendo el hombro, pero la verdad es que yo aquí, en este movimiento que estoy haciendo, estoy moviendo la espalda, abajo y arriba, pero pareciera que estoy moviendo los hombros. Más sin en cambio sería el movimiento del hombro, ¿no? Que no se mueve la parte de la espalda baja ni la alta, solamente la parte del hombro. Ahora, para poder aislar mejor al hombro, no nada más depende de la espalda, como ya estábamos comentando desde antes del podcast, sino también del húmero. El húmero es la parte de aquí del hueso que va a ir del hombro hacia el codo, ¿no? Entonces, ese va a ser el húmero. Entonces, también depende del húmero cómo es que se va a activar el hombro. Por ejemplo, cuando yo hago un vuelo lateral, necesito que el húmero vaya hacia arriba. No me importa que la mancuerna vaya hacia arriba, me importa que el húmero vaya hacia arriba. En los vuelos frontales me importa que el húmero vaya hacia arriba, no la mancuerna, porque al final yo pienso que aquí la mancuerna puede ir arriba y ya estoy haciendo hombro. Y sí, estoy activando, pero no estoy haciendo la máxima contracción. Entonces el hombro se vuelve un músculo más de técnica y por la misma técnica más de resistencia, porque no es de fuerza. Entonces el problema es que todos quieren tener cargas excesivas
involucrando a muchos otros músculos sin darle el rango de movimiento al hombro que debe de ser. Entonces no se puede aislar totalmente el hombro porque el hombro tiene que estar en movimiento en toda la parte superior, en el pectoral, en la espalda, hasta en el bíceps, porque pasa por abajo, Sí, y hasta en el tríceps. también. Sí. También, entonces yo me he lastimado muchas veces el hombro y ni siquiera puedo hacer brazo, ni bíceps ni tríceps. No, eso no es problema, nada más la hago así, no. Sí, no. También porque estabiliza y ayuda. Entonces, al momento de subir, siempre se va a activar. Siempre hay una tensión, siempre Exactamente. hay una tensión del músculo porque está estabilizando y le da control también a otros músculos. Exactamente. Sí, siempre. Exactamente. Entonces, aislarlo al 100% no se puede. O sea, no puedo agarrar y decir, voy a aislar totalmente el frontal sin activar la otra parte del cuerpo porque no se va a poder. La escápula siempre se va a mover en los vuelos frontales. En un press militar, la escápula lo tiene que acompañar y el trapecio se va a activar, lo mismo que los músculos del antebrazo y los músculos del bíceps, para poder estabilizar también un poco al hombro y ayudarlo como sinergistas. Entonces, se tiene que hacer una composición de técnica y de intensidad para que el hombro realmente pueda tener un beneficio. No podemos hacer que crezca aislado y no podemos hacer que crezca con fuerza. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no es la tendencia que busca realmente la musculatura del hombro. Entonces, a tu pregunta, no, amigo. Aislarlo al 100% no. Entonces, se tiene que hacer con mucha muy buena técnica y conocer bien cómo es la movilidad del hombro. Sí, porque entrenamos con cargas pesadas para el hombro y yo lo veo mucho todavía, o no sé si siga de moda, pero por ejemplo, igual cuando quieren entrenar el trapecio, ¿no? O sea, agarran la barra y la llenan de discos y hacen este movimiento, ¿no? Sí. O las mancuernas y jalan, ¿no? Y dices, bueno, pero ahí hay que conocer un poquito más justamente de la naturaleza de la articulación o de la musculatura, porque pues ahí entran los elevadores de la escápula y realmente ahí no estás trabajando los trapecios, estás usando, por eso es que puedes mover muchos pesos, ¿no? Claro. Porque si estrictamente fuera con el hombro o con los trapecios, son músculos muy pequeñitos que no soportarían esas cargas, ¿no? Sí. Se están estimulando. Y me gusta esta parte que mencionas de que debe ser un músculo que se entrene con técnica. Sí. Porque teniendo mayor conexión, mayor técnica y mayor estímulo, creo que los hombros pueden empezar a darse forma de coco, ¿no? Se puede empezar ahí a entrenar bien, y los estímulos también pueden ser dirigidos, ¿no? Para el posterior, para un frontal y para un medial, ¿no? Claro. Entonces, ahí tú ¿cómo partirías una rutina? ¿Cómo la enfocarías? Por los tres movimientos que tiene el hombro, el deltoides, ¿sale? No el hombro, la articulación, sino la musculatura del deltoides, por los tres movimientos que tiene, que son flexión de hombro, extensión de hombro y aducción de hombro. Okay. Y aquí en la parte de frontal del hombro podemos trabajar el press militar, pero para poder darle... Pero bueno, el chiste del press militar es darle el enfoque correcto al ejercicio, que el ejercicio siempre es un poco más de fuerza, pero tenemos que darle el rango de movimiento correcto a ese press militar, si no, se activan otros músculos y no crece. Ahora, si el hombro no es un músculo de fuerza, sino de resistencia, quiere decir que este ejercicio sí va a activar esas fibras, pero no van a ser las más importantes, sino más las de resistencia. Para eso, isométricos o control del tempo, para cuidar excéntricos, más altas repeticiones o más tiempo bajo tensión o estrés metabólico. Entonces, muchos mencionan, aquí vamos a hacer un clip yo creo, pero muchos mencionan científicamente que el hombro va a crecer o cualquier músculo va a crecer por tensión mecánica. Y sí, va a crecer por tensión mecánica, pero tenemos que darle siempre tiempo bajo tensión y estrés metabólico. Por eso, si tú ves a los atletas realmente que tienen una masa muscular abundante, siempre van a entrenar con técnica. Sí, también usan fuerza, pero es que la gente cree que todo el tiempo debe de ser fuerza porque el influencer sube fuerza, pero él sube lo que quiere que vean. La realidad y el truco está en combinación. Darle cierto porcentaje a un tipo de fibra y otro porcentaje a otro tipo de fibra. Entonces yo no puedo estar todo el tiempo haciendo un press militar pesado y también haciendo vuelos laterales pesado y extensión de hombro pesado y vuelos frontales pesado. Porque lo que va a pasar es que mucha de mi movilidad se va a ir a otro tipo de musculatura. En todo lo que haga de hombro. En todo. Si yo hago un press militar y de ahí me quiero pasar unos vuelos laterales, ya mi musculatura está totalmente diferente y se tiene que activar otra musculatura, principalmente en el hombro. Equilibrar. Entonces, lo que yo
he visto que funciona más para los hombros es empezar con cargas altas y terminar con cargas ligeras. ¿Por qué? Porque el hombro no va a tener todo el tiempo una fuerza para poder hacerlo y cada vez va a necesitar más músculos. Entonces, sí, lo dice la ciencia que necesitamos tensión mecánica, pero la realidad es que el hombro no necesita nada más tensión mecánica, sino también tiempo bajo tensión y estrés metabólico para su intensidad de fibras rojas que son estabilizadoras y sinergistas de músculos de fuerza de pecho y espalda. ¿Me explico? Sí, sí. Perdón, es que justo ahorita que dices esto de lo de empezar pesado y terminar ligero, estaba yo leyendo justamente en este tema de aprender más de mi lesión y todo eso, veía yo que por estructura del ser humano, o sea, nuestra musculatura, tenemos músculos que están diseñados para fuerzas rápidas y reacciones rápidas. Sí, sí, sí. Y esas fuerzas son justamente el bíceps, el tríceps, justamente los hombros. O sea, son músculos que sí te van a dar fuerza, pero no están diseñados como a diferencia de una pierna, por ejemplo. Entonces tienes que brincar y correr. Yo veía rápido. justo que la pierna por naturaleza anatómica, desde que así de los tiempos y los siglos, nuestras piernas son músculos que están enfocados en la resistencia, porque ya de por sí están hechas para eso, sí, para todo soportarte, moverte, cargarte, desplazarte, todo eso. Entonces, por eso es que el enfoque de las piernas cuando las entrenamos es totalmente diferente y va enfocado a unas chingas y resistencia y meterle cargas y volúmenes porque están hechas para eso. Sí. Pero a veces queremos entrenar así un bíceps o un hombro, de meterle esas chingas y peso y dices, igual que te la va a dar. panza, Sí, por eso es que hace sentido la recomendación que nos das de al principio, dale fuerza, porque es cuando está diseñado para eso el músculo, fuerte, y después te vas a esa resistencia, porque es justamente buscar más ese tiempo bajo tensión. Exacto, el tiempo bajo tensión. Y ahí es donde mucha gente, y coincido, se clava mucho con que no, es que el tiempo bajo tensión ya no es, ya está demostrado, ya la ciencia dijo, y siempre la carga. Sí, la carga es la base, es el principio de eso, de la hipertrofia. Pero el estímulo correcto, conociendo el tipo de músculo, es lo que te da. Y el tiempo bajo tensión, yo he visto también por experiencia propia que es lo que más resultados da para el hombro. O sea, sí. Tenerlo en resistencia, en una intensidad, amigo. Sí. Que te lleve el entrenamiento. Sí, y no sé si te diste cuenta, amigo, también nosotros en nuestro periodo de entrenamiento, hubo un momento que hacíamos más hombro. ¿Sí te diste cuenta que todo el tiempo era hombro? Más, como 3 veces a la semana. Y de hecho nos creció más. Lo teníamos mejor. Porque hacíamos espalda y le damos a posterior, hacíamos pecho y le damos a frontales. Y aparte teníamos nuestra rutina que le damos del hombro. Y hacíamos un recordatorio que en brazo, pues, tantito de laterales, y estimulábamos. Entonces en sí te entrenábamos como 4 veces a la semana de alguna u otra manera el hombro. Sí, ¿no? Así es. Y sí hubo una mejoría y actualmente tenemos un sistema de entrenamiento donde le damos un poco de más descanso al hombro. Y el hombro, yo me he dado cuenta con mis atletas que estamos en competencia que no es tanto el beneficio que hay por descansar tanto el hombro con más intensidad, con más cargas, perdón. Entonces, ahí me doy más cuenta que el hombro es más de intensidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mientras más lo haces con más chingas de tiempo bajo tensión y estrés metabólico es cuando más crece, no tanto el peso. Si te das cuenta también ya casi no movemos tanto peso en hombro, ya estamos haciendo más intensidad. Y eso nos los mantiene, pero realmente crece con altas intensidades o con altas repeticiones después de cargas altas. Un press militar, por ejemplo, una biserie podría ser press militar, saco unas 10 repeticiones, llegando bien hasta abajo que la mancuerna me toque el hombro, subir y bajar las 10 sin parar, dejar las mancuernas, tomarlas, unas mancuernas ligeritas, sacar unas 20 repeticiones controladas, mantenerme unos 10 segundos y ya con eso termino. Y una biserie así para 3 vueltecitas, terminas del hombro súper estimulado, más que si le quieres meter un chingo de peso en los vuelos laterales, un chingo de peso en el press militar y hacer cosas extraordinarias. ¿No? Así como que pendulear o que te agarres de una por el rango de movimiento, pero te empieza a mover de más. Sí. Y todas esas variantes son cosas que... Sí, son muchas variantes que puede haber, pero la realidad es que el hombro siempre va a tener una mejor respuesta por su naturaleza. Y su naturaleza es tener una mejor composición en los movimientos, por eso es estabilizador. Y sinergista porque también le ayuda a esos movimientos. Entonces, si a ti te cortaran el hombro, ¡pum!,
te lo cortan, o sea, no aquí. No, pues O sea, yo ya lo anduve trayendo la gente que no tiene el hombro, ¿cómo va a entrenar pecho y espalda? En cabestrillo y es imposible. O sea, a mí me dijeron, ya puedes empezar a entrenar. Ves que yo estaba frustrado porque no puedes. O sea, no puedes hacer un movimiento sin el hombro. O sea, Sí, no hay forma. O sea, No hay el forma. músculo es parte de la misma Sí. biomecánica del cuerpo. Sí. La estructura es imposible. Por eso es tan delicada toda la zona de aquí. Porque si yo me lastimo el pecho, que por eso yo dejé de hacer cargas muy altas, que me di cuenta que si me lastimaba el pecho, cuando me contracturaba el pecho, perdía la movilidad de la espalda. Ah, ok. Y decía, ¿pero cómo? ¿Por qué? O sea, no la perdía la movilidad Pero totalmente, se veía afectada, o se pero se limitaba. veía afectada la movilidad máxima en la contracción y en la elongación que debía de hacer esa musculatura. Con la lesión del pecho. Con la lesión del pecho también pasaba lo mismo en el tríceps y en el bíceps. O sea, ya no podía hacer ejecuciones tan perfectas o tan controladas o con tanto esfuerzo porque se me empezaba a estimular el pectoral para poder estabilizar al húmero y bueno, es ahí una cadena cinética que se hace en el cuerpo, pero al final es una zona muy delicada. Entonces te decía, si te cortan el hombro, ¿cómo hacemos espalda? ¿Cómo haces un remo? ¿Cómo haces un jalón? Y te pones la poleaca en la boca, amigo, y Tampoco, jalas. nada más pura espalda baja. O sea, literal, cuello, amigo. toda Haces cuello. toda la musculatura de la parte superior también depende del hombro. No, claro, es lo que te digo, yo ahora que lo vi y emprendí más un poquito, digo, para los más letrados que yo justamente en anatomía y eso, pues seguramente para ustedes lo saben, para mí no, y sí me sorprendió mucho cómo la complejidad y lo maravilloso que el cuerpo tiene que ser en esa sinergia de trabajar. Y el hombro con la espalda, de hecho ves que te lo compartí, el doctor me dijo, si tú no hubieras tenido una musculatura desarrollada en espalda, es operación, o sea, te rompen los tendones y adiós. Aquí lo que pasó es que el cuerpo es tan inteligente que entró la musculatura de la espalda y de tu bíceps Sí. para contrarrestar el traumatismo. Sí. Y tú, al tener desarrollada esa masa muscular, te salvó y protegió Así de una es. lesión. Si de por sí ya estuvo fuerte, que no te pasaba. Me dice, no, dice, o sea, pacientes por menos de eso me llegan ya con quirófano, ¿no? Sí, de que se pegaron, se recargaron, les dieron un empujón, una caída. Los americanos les pasa mucho. Se también. dislocan, ¿no? Entonces, digo, en artes marciales También, es claro. mucho más seguido. Pero aquí lo que ayuda es el desarrollo de la masa muscular o esa musculatura que envuelve todo. Sí, la composición. La composición del hombro, ¿no? Y entrenar el hombro también con una buena espalda, con un buen pecho, con una buena técnica, te va a ayudar también a que los entrenes por ende mejor. Sí, ¿no? claro. O sea, sí es todo una sinergia. Sí. Entonces, no nada más depende de la genética, sino también depende de cómo es tu estilo de vida y cómo entrenas, de cómo te crece el hombro. Entonces, para un mejor estilo de vida, la solución, pues obviamente sería ir con un fisioterapeuta para componer esa higiene postural que uno tiene. Que si tengo un poco más, fíjate, la gente que tiene más fuerte el pectoral tiende, como por ejemplo yo, tiendo a hacer esto. Sí, ¿Por qué? Porque la musculatura por sí sola se está juntando. Entonces, la musculatura hace esto por tendencia, pero hay gente que tiene más desarrollada la parte de atrás y anda más así. Y no le cuesta trabajo. A mí me cuesta trabajo hacer esto porque mi musculatura de atrás no es tan fuerte como la del pectoral. Masina, en cambio, se me desarrolla mucho el pectoral. Genética, no, postura, higiene postural, saber cómo se mueve. Masina, en cambio, si tú puedes saber cuál es tu higiene postural y qué es lo que debes hacer en el entrenamiento, entonces puedes hacer que tu hombro crezca. Entonces, eso ya lo tenemos que ver más con la higiene postural de cada persona, cómo está, pero pues se puede hacer descargas musculares principalmente para poder ayudar a relajar, no nada más la espalda, sino la musculatura del hombro y la del pectoral para tener una mejor composición y eso hace que la columna esté mejor y todo esté mejor. Entonces, ese es uno. Y otro sería una rutina bien hecha que podemos explicar en un rato para que encuentren la solución de las técnicas en vuelo lateral, dar tips en los vuelos lateral, dar tips en el press militar, que yo creo que ahí es donde, Sí, es donde más... más problemas hay en la parte frontal, no sí, tanto en los vuelos. Acá la postura de los codos, el rango óptimo de movimiento, ¿sí? ¿no? Y del hombro posterior, el ejercicio que creo que hace falta hacer no es pájaros, sino extensión de hombro, porque ese es el movimiento natural del hombro. O sea, si yo estoy en este plano, mi movimiento natural es flexión de hombro, es aducción de hombro y extensión de hombro. O sea, si yo pongo acá, ya estoy activando el hombro medial
para hacer hacia atrás. Entonces ya hay más músculos que se están activando. O sea, la función Sí, esa es natural es la extensión de hombros. O sea, esas son las naturales. Entonces, si damos una buena técnica en vuelo lateral, ahorita estamos haciendo press militar porque normalmente la gente hace mucho y quisiera que lo hiciera bien. Y del posterior, la extensión de hombro. O sea, estos 3 ejercicios, si los hacemos correctamente, está cubierto el hombro por completo. Y obviamente de ahí nacen variaciones, ¿no? Variaciones que press militar con máquina o que puede ser con polea. También pueden ser los vuelos frontales, que también sería una buena idea hablar de ellos, pero principalmente el press militar. Sí, ¿no? yo creo que nos podemos centrar en esos, amigo. ¿Y qué te parece si pues ya entramos en materia para que los Strongcasters ya puedan aprovechar estos últimos 20 minutitos? De que si nos estás escuchando, por favor, ponle pausa, vete a la parte de video. Si estás en Spotify, pásate a video. Si estás en YouTube, pues ahí nos puedes seguir viendo. Pero es importante que por esta ocasión sí nos acompañes en la parte de video para que puedas ver cómo vamos a explicar justamente el entrenamiento orientado a resultados que te ayuden a salir del estancamiento del entrenamiento de hombro, o bien te den otro panorama, otra idea de cómo puedes hacer variaciones en tu entrenamiento actual para poder sacarle un mayor estímulo a, pues justo lo que llamábamos tiempos bajo tensión, intensidad, el estrés metabólico, que veas un poquito ahorita también, que abordemos cuáles son los principales errores en la ejecución de estos ejercicios que nos comentas, y tips y recomendaciones, claro, ¿no? Que a veces son muy chiquitos, pero hacen un gran cambio en los entrenamientos, en el estímulo, en sentir todo. Sí. Los detalles para mí siempre fueron más importantes que lo que es a gran masa, ¿no? Entonces, aquí el detalle va a ser muy importante. La técnica, cómo lo vas a controlar y todo lo que vamos a explicar ahorita son técnicas. Es la base, la parte más, ¿cómo se dice? Fina. Sí, la parte más fina de todo. Si tenemos eso bien, va a estar perfectamente bien. Y aparte, si no nos pueden ver ahorita, después vayan a verlo, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible, pero sí, por favor vayan, porque es importante lo visual. Si estás en el carro, no vayas, todavía no. Ojos al frente, por favor, maneja. Te lo vamos a explicar. Te lo vamos a explicar, vas a seguir con el audio, pero en cuanto puedas, puedes ir a ver la parte en video y ahí ya puedes ver cómo vamos a estar haciendo las ejecuciones, y pues bueno, el audio te va a ir guiando un poquito de cómo se pueden hacer, qué errores. Entonces nos puedes seguir escuchando y cuando tengas oportunidad nos vas a ver en video. Y para los que ya pueden y están en casita o están en su celular, váyanse al video, no se gasten sus datos, pónganos en 160 píxeles para que no se les echen sus datos, pero ahí nos pueden ver, ¿sale? Entonces, amigo, ¿te parece? Vamos. Hacemos un pequeño corte y ahorita ustedes nos van a ver ya por acá, porque esta sección que viene es patrocinada por Bonafina. Buenos jugos. Patrocinada por Strongcast Reto Summer Edition 0 Carbs. ¿Sale? Así que vámonos, ahora, yo te regresamos. Perdón, amigo. Si van a ir al reto, si quieren y experimentarlo, aparte de este reto que les vamos a poner, que es una buena técnica, ejecución, es una rutina que vamos a hacer ahorita para ustedes, para que la implementen en un mes. Para que sea como en forma de reto gratuito para ustedes. También, si les gustó, y van viendo, métanse al reto, porque en el reto vamos a dar más tips, son cosas parecidas a esta, y aparte en la alimentación, o sea, no nada más es darles las cosas y ya, sino les damos un material que realmente les vaya a funcionar, así como ahorita, entonces pruébenlo. Ahí está, pues vamos a la explicación, regresamos. Amigos de Strongcast, ya regresamos, ahora sí, después de este pequeño corte, ya estamos listos, amigo, para explicarles la rutina, así que a tomar nota. Así es, vamos a ejecutar primero nuestro press militar para darle un enfoque a la fuerza y también darle un enfoque a la técnica de este movimiento, porque muchos tienen error acá y muchos se lesionan y también pues evitan tener buenos cambios por hacer malas técnicas. Entonces, la forma correcta de hacer un press militar, vamos a hablar primero de la técnica, es echar ligeramente la cadera hacia adelante y recargar la espalda alta en el banco, ¿ok? No es totalmente recta. ¿Por qué? Porque nos ayuda a dar una estabilización, esta postura, para poder tener un mejor control en el hombro. Y aparte, esta postura, cuando ponemos el press militar, tenemos que llevar los codos ligeramente hacia adelante para poder activar lo que sería el hombro frontal, ¿ok? Si nosotros llevamos los codos hacia atrás, va a ser mucha la tensión que va a haber y no va a haber una buena orientación de las fibras. Ponemos aquí. Las fibras del hombro posterior van hacia donde está nuestro codo y si lo llevamos hacia atrás va a ser lo mismo, pero se están desviando ya.
y esto puede ocasionar un desgarre, ¿ok? Entonces, bueno, la postura de la espalda es para acompañar este movimiento de acá, ¿sale? Entonces, ahora, el rango de movimiento que debe de llevar el hombro debe de ser a su máxima elongación. Para eso, el húmero tiene que bajar lo más que pueda el codo para estirar esta zona, ¿ok? Se activa y entonces ahí podemos subir y hacemos la contracción. La contracción ahí sí tiene que llevar una inclinación más ligerita hacia atrás para volver a bajar con los codos ligeramente hacia adelante, activar esas fibras, llegar a la mancuerna hasta donde está el hombro y volver a subir, ¿ok? Entonces, otra cosa importante es que baja un poco, amigo, más, ahí. En este ángulo, a esta altura, perdón, debemos de tener un ángulo de 90 grados para tener un buen soporte y equilibrio en esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una columna en esta área. Si nosotros inclinamos la mancuerna hacia el frente, hacia nuestro hombro, lo que va a pasar es que se va a activar mucho el tríceps y se va a tener que activar más. Si nosotros lo hacemos ligeramente así, que muchas personas principiantes hacen eso, como que mueven la mancuerna hacia afuera, se va a activar el bíceps y se puede lesionar. Entonces, lo ideal es tener una columna en esta área y una columna sería donde está la muñeca al codo, debe de ser un ángulo recto. Entonces, ahí acercamos, subimos y otra vez juntamos. Esto es el que ayuda a tener un buen soporte en la mancuerna como estabilización, ¿ok? Entonces, esa es la técnica correcta para hacer el hombro. Ok. Errores más comunes, amigo, que ya vimos, ¿no? Es los justamente errores, esto, hacer esto. Echar las mancuernas hacia atrás. Para atrás. Pegar la espalda totalmente. El estar rectos totalmente, pues obviamente la estabilidad. Sí, si ahí en esa postura tú quieres tenerla aquí, se te empieza a ir hacia adelante. Y aparte el dolor en la espalda va a ser como mucho. Que te tiende, el peso te jala. Te genera una tracción hacia el frente. Entonces, charcadera. Ahora, si no tienen este tipo de bancos con el apoyapiés, pues no importa nada, nomás. Sí, ¿no? Bien soporte. Algo que pueden hacer si sienten inestabilidad es usar mancuernas como soporte. Para ponerse en el soporte. Como soporte, pero lo ideal sería ahora, un banco otro error común, el que justamente yo lleve muy abierto arriba, sino que debe ser aquí, ¿no? Sí, para poder ayudar un poco a la carga. A la carga, no hacer esto. Estabilización. Y dos, no hacer hasta aquí. O sea, eso es como una parcial. No, hacer hasta aquí sería un error. Lo ideal sería llegar todo hasta Tengo abajo. Que llegar acá, máxima elongación, lo que decía Juan del húmero. Y, repito, voy para atrás. Baja un poco, amigo, hasta ahí. Ese rango de movimiento, lo que le va a activar más va a ser el trapecio y no tanto el hombro. Porque muchos lo que hacen por las cargas excesivas es que la agarran desde acá y empiezan... Sí, su rango llega a ser hasta aquí. Y empiezan a aventar. Así ¿no? es. Y obviamente, pues ahí lo que estimula es el trapecio. El trapecio ¿no? es lo que más pues va a hay trabajar. una mayor activación. Sí. Entonces, sí, por eso decía Juan, es un rango controlado. Y hasta abajo. Máxima elongación. Hacer que el codo baje. Subo, máxima contracción y bajo controlado. Mientras más abajo el codo y pegado a la mancuerna al hombro, más rango de movimiento. Así es. Así es. Sí, entonces esa es la técnica para hacer el hombro como se debe de hacer. Ahora pasamos a los estímulos de la intensidad. Ya teniendo bien la técnica, ahora vamos a la intensidad. Okay. Entonces, aquí en la rutina vamos a hacer diferentes tempos que les vamos a obsequiar y les vamos a enseñar cómo se hacen correctamente. El primer tempo es el común, el 3-1, ¿ok? Donde subimos en un segundo en el concéntrico y bajamos en 3. 1, 2 y 3. Hasta tengo timer, ¿eh? Ahí. El 3 es llegar hasta donde está el hombro. Una vez que llego al hombro, subo en 1, llegué arriba y bajo en 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Bien. Entonces, ese sería el tempo 3-1. Después de ahí, nos pasaríamos a un tempo 1-1, sacando 25 repeticiones. Es bajar y subir sin pausa, llegando hasta el hombro y hasta arriba. Okay. Pero, a ver, el 3-1, ¿cuántas repeticiones vamos a sacar? Vamos a sacar 10 repeticiones. 10 repeticiones en tempo 3-1. Sí. Terminamos y nos vamos a 25 en 1-1. Que aquí, pues, básicamente es 1, 1, 1001, 1001. Un poquito más rápido, 1001, 1001. Ese es. Y el objetivo es sacar las 25 sin parar. Ahora, ¿por qué 1-1? Bueno, fácil.
1 equivale a 2, por 25 son 50. Entonces, serían 50 segundos de tiempo bajo tensión y estrés metabólico. Y en el primero son 4 segundos, 3 para bajar, 1 para subir, 4 por 10 son 40. El tiempo bajo tensión mínimo son los 30 segundos. Entonces, aquí ya llevamos 2. Entonces, uno es de 40, el otro es de 50 y el último vamos a sacar rest pause. Ok, ¿no les vas aquí no vamos a meter 4-1-4? ¿Sería buena idea, amigo? No lo sé, tú dímelo. Ya estoy como el meme Sí. de Sean. No sé, tú dímelo. No, vamos a meter nada más el rest pause, porque Va, aquí venga. lo que me interesaría más es que, por ejemplo, la gente entienda el tiempo bajo tensión Ok. y estrés metabólico para que no se enfoque tanto ahorita en la fuerza. Entonces, Venga. el tiempo para el rest pause, vamos a hacerlo 15 en 1-1, 12 en 1-1 y las últimas 10 en 3-3. Ok, bien. ¿Ok? 3 segundos para bajar, 3 para subir. Vamos a Entonces, hacerla. vamos a explicar el 3-3. Subimos en 3 segundos, que sería el concéntrico. 1, 2, 3. Llegué. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un poquito más abajo. 1, 2, 3. ¿Ok? Y así serían 10 repeticiones. Entonces, se van a dar cuenta que esas últimas 10 ya hay un reclutamiento de fibras muy grande. Y entonces aquí el tiempo de bajo tensión son 30 segundos. Ajá, pues de los 15 son 30 segundos. 15 segundos. Después de las 12, 12 son segundos. 24 segundos. No, 24. Ahí vamos. 30, 24, 50 54. 54 segundos. Y en el 3-3, 60. 60. Son casi 2 minutos de tiempo bajo tensión. Ahí es donde termina todo. Sal, ahí. ¿Ok? Ahí Son está. 3 formas de ejecución. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces lo que vamos a hacer es sacar, este es un solo bloque, es como forma heavy duty. Vamos a sacar solamente en nuestras primeras repeticiones, que van a ser 10 en 3-1. Descansamos el tiempo que sea necesario, 1 minuto, 2, depende de cada quien, el esfuerzo que haya hecho. De ahí pasamos a nuestras 25 repeticiones y de ahí pasamos a nuestras últimas 10 repeticiones en El rest 3-3. ¿Ok? No es cierto, nuestro rest pause. Nuestro rest 15, pause. 12, 10. Que ahí hago mis 15, descanso de 10 a 15 segundos, me voy a mis 12, descanso 15, 10 segundos y termino en mis 10. Así es. ¿No? Ahora, otro error muy común, amigo, nada más para hacer énfasis en los tempos. Si mi tempo es 3-1, que es 1, 1, 2, 3. Principal error que vemos cuando trabajas con tempos es la continuidad y el tiempo bajo tensión. No hay que romper el tiempo bajo tensión. Si yo hago 1 y descanso tantito, ya no valió. vale. Está Ahora, mal. igual, si yo subo en 1 y bajo 1, 2, 3 y hago una pausa y otra vez agarro vuelo 1, 1, 2, 2, 3, me quedo ahí. tantito y otra vez, ya no. O sea, aquí es continuidad, es 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Lo mismo para el 3-3, ¿no? Lo mismo para el 3-3. No hagan esas pausas que justamente Sí. pues también son señales de que el peso no te lo estás aguantando o te están fatigando demasiado y no estás pudiendo sacar el número de reps que te están mandando en el tempo. Si tú Exactamente. llegaste a 6 y ya estás... o sea, tal vez no va por ahí, ¿no? Exactamente. Si el objetivo sería el fallo desde la primera efectiva, bueno, estaríamos hablando de que sí va por ahí, pero en este caso no. Así ¿no? es. Entonces, por eso es importante el tema de los pesos. Así es. Y otro error es no poder controlar bien el peso al momento de subir o bajar. Que, por ejemplo, subo y hago un movimiento de chicoteo al final. O cuando bajo, hago un pequeño chicoteo igual, Sí. dejando relajar un poco el músculo y después queriéndolo aventar. Entonces, no es aventar, ¿ok? Es realmente empujar el peso y Sí. controlar el peso. Lo voy empujando. Es como un carro. Un carro no lo van a aventar, un carro lo van a empujar. ¿Sale? Entonces, tienen que ir aplicando cierta fuerza para ir moviendo el carro. Aquí es lo mismo, no van a mover el carro con empujones agresivos, sino como si lo estuvieran jalando o arrastrando. Que normalmente volvemos a lo mismo. Ese punto de que te gana la carga. Así es. En la fase negativa, que es la más importante en el tiempo de atención, como ya no la mantienes, relajas y el peso te vence. Y otra vez rompes el tiempo, la tensión Así es. del músculo, ¿no? Lo mismo arriba, llegas a este punto y aquí ya se relaja y avientas. Exacto. Entonces tienes que cuidar y eso es control, eso es técnica, que en el hombro es lo que se busca, ¿no, amigo? Así es. Y último error, amigo, de los tempos. No tener estas piernas. No, eso ya es muy grave. Es lo peor que pueden hacer. Uno de los errores más grandes que puede pasar cuando estamos entrenando a base de tempos es considerar que el tempo debe de ser el rango de movimiento. Por ejemplo, si ahorita tuve un segundo, ¿tuve, amigo?
Ahora, ¿te parece si lo vamos aplicando? Órale, me parece perfecto. A Ya, ver si- nada más porque si no nos vamos a llevar 2 horas acá explicando todos, pero Aquí vamos a hacer 10, 3, 1. luego me paso. No, no hagas las 10, me das unas, haz 3 en 3, 1 para que vean la técnica. Este peso para mí, digo, considerando la lesión, pues es un peso exigente, considerando que mi primer bloque va en 10, va en 25 y luego son 15, 12, 10. Así es. Entonces, si fuera nada más un press, pues bueno, seguramente aquí moveríamos más peso. Y hablo claro. de mover, ¿no? Sí. Entonces, aquí hay que jugar con las cargas que nos permitan hacerlo bien. Subimos en 1 y bajamos en 3, 1, 2, 3. Subimos 1, bien, 1, 2, 3. 1001, 1, 2, 3. Una más, 1001, 1, 2, 3. Ese sería el tempo 3, 1. Terminados así vamos a tener un pequeño descanso. Ustedes, depende de su intensidad. El objetivo es llegar al fallo en esas repeticiones que estamos buscando. Sale el máximo esfuerzo. Aquí no lo hicimos así porque lo que estamos buscando es que vean la técnica y el tempo, ¿ok? Posteriormente haremos una a la mejor de fallo, ¿no? Pero Así ahorita es que vean esas dos cosas principalmente. Terminamos 1 minuto y medio a 2. Ajá. Nos vamos a Tempo 1, 1. tempo 1, 1. Sería subir en 1, bajar en 1. 1001, 1001. Un poquito más rapidito, amigo. 1001, 1, 2, 2, 3. Vamos por 4. 3, 4, 4. Perfecto. Ese sería un tempo 1, 1, que ese se repite en las 15, en las 12. Y cuando terminamos en las 10, el tempo es 3, 3. Entonces, el 3, 3 sería así. Subimos en 3, 1, 2, 3, un poco más lento, 1, 2, más lento, 1, 2, 3, ahí, 1, 2, 3, dos más, 1, 2, 3, 1, 2, 3, última para llegar a 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, muy bien, excelente. Entonces, ya se empieza a sentir ya en la se 4. sintió y ni siquiera fue. Ahora, esto háganlo 2 vueltas o 3 vueltas. Depende de qué tan entrenados estén. Para principiantes puede ser una sola serie. Para gente novata pueden ser 2 y para gente avanzada pueden ser 3. Y cuando lo hagan van a entender por qué puede ser 1, 2 o 3 vueltas, porque van a ver la exigencia que es hacerlo, ¿sale? Entonces, una sola vuelta sería sacar 10 en 3-1, luego 25 en 1-1 y luego 15-12-10 en rest pause, ¿ok? Esa sería una sola vuelta. Por eso lo conveniente sería 1 o 2 vueltas nada más. 3 ya sería para muy avanzados, pero ustedes ahí chequen y nos dicen en sus comentarios qué tal. Y bueno, nada más para terminar, me gustaría decir el último error de los tempos, Sí, amigos. sí. ¿Puedes tomar las pequeñas? Vamos a hacer como un parcial en un segundo. 1, 2, 3. Cuando ya estás en el punto de llegar al fallo, va a pasar que ya no puedes subir hasta arriba. Y muchos creen que sube todo, pero en 3 segundos. Que dicen, voy a subir todo y luego bajo en 3. Voy a subir todo y aquí supongamos que ya le está costando mucho trabajo y quieren subir, allá está ahí. Si se dan cuenta, el tiempo bajo tensión cuando sube está aumentando. Sube 1001, 1002, 1003, 1004 y ese no es el chiste. El chiste es subir en 1. ¿Cuánto puedo subir en un segundo? Supongamos que subo hasta ahí 1 y ahí cuánto. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Esto pasa cuando ya están llegando al fallo o cuando llegan al fallo, pues real es que ya no puedo subir ni bajar. ¿Por qué? Porque puede tener un correcto estímulo por el tempo y por la técnica. Que ahí en ese error principalmente lo que pasa es que empieza el trampeo excesivo o involucrar otros músculos o más riesgo de lesión porque pensamos que tiene que ser siempre el rango arriba y el que nos importa es el estímulo. El excéntrico en el estímulo, el que se estire la fibra. Entonces no pasa nada porque justamente nos ven. Lo que pasa es cuando entrenamos al fallo, yo veo que muchos, cuando ya nos sacan la de acá, es fallo. Y no es cierto. No. Somos mucho más fuertes en la negativa, en el excéntrico. Y ahí es donde tiene que venir tu fallo real. Si tú ya no mueves la excéntrica, ya, felicidades. Sí. Llegaste en fallo. Porque yo aquí todavía ya no tengo fuerza para llegar arriba. Y digo, no, ya no, ya. Ay, llegué a mi fallo. No es cierto. Yo todavía puedo hacer esto y mantener 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mientras todavía se mueva. Si yo de aquí ya, ni para atrás ni para adelante,
llegamos a un fallo real. Ese es un fallo Ese real. es un fallo real. Sí, el otro no es fallo, el otro nada más es cansancio y Fatiga y de la consentimiento. parte, Se consiente nada de más, la parte neta. positiva, La que neta. es aventar o mover el peso. Así es. Entonces tengan cuidado porque justamente mucho del concepto de fallo creemos que es cuando ya no la puedo mover hacia la fase positiva. Sí. Y no, puedes tener. De hecho, en un 3-3 me gustaría también, amigo, porque si aquí es 1, en el 3-3 va a ser 1, 2, 3, 1, 1, 2 y 3. Es el 1, esfuerzo. 2, ¿Cuánto 3. puedo subir? Y ya controlo la Exacto. bajada. ¿Hasta dónde puedo subir? Pero sin aventar también, porque hay veces que ya están 1, 2, 3 y es subir 1 con control, con técnica y luego hacen 1 y ese aventar es aventar y lo hacen otros músculos que no es totalmente el hombro. O sea, se activa el hombro, pero no es propio del hombro. Así es. Muy bien, amigo, pues vamos al siguiente ejercicio, que se vendría siendo el bloque 2 de esta rutina. Exactamente, ¿Te parece? los vuelos laterales. Muy bien, Con las pues pequeñas, ¿no? sí, amigo, porque estas, Porque esas están muy Así, mira. criminal. sí se puede, amigo, Sí, sí pero, se puede, pero pero no aplica para esto. Vamos a poner por acá. Y ahora sí, vamos a explicar, amigo. Sí, vuelo lateral se puede hacer sentado, parado, hincado, como quieran, pero lo vamos a explicar sentado. Cuando lo hacemos sentado, el objetivo es también no manipular la espalda. Entonces, el objetivo es recargarnos bien, tener las escápulas en una sola posición, como ya lo hablamos en el podcast, en la parte teórica. La escápula tiene una parte muy importante en la movilidad del hombro. Entonces, para poder activar correctamente el hombro, tenemos que bloquear la espalda baja y la espalda alta, tratando de que la escápula se mueva lo menos posible, en forma de trampeo, ¿ok? En forma de trampeo porque va acompañando el movimiento. Entonces, subimos y el movimiento no es totalmente lateral, si se dan cuenta, está un poco en diagonal. ¿Por qué? Porque las fibras del hombro están direccionadas hacia esa dirección. Valga la redundancia. Entonces, ahora, si lo hacemos lateral, se va a romper esa dirección de las fibras musculares y no se va a activar el hombro de la manera correcta. Entonces, para eso tenemos que tener una pequeña diagonal hacia el frente, aproximadamente unos 30 grados, para poder activar a ese hombro, ¿ok? Entonces, como les dije, el codo debe de tener su mayor movilidad del codo. ¿Qué es eso? Subir lo más que se pueda el codo para poder hacer que se active la mayor cantidad de fibras en ese hombro. Porque si movemos más la muñeca, ¿no? Ándale, codo abajo, mancuerna arriba. Pensamos que por subir la mancuerna hacemos una mayor activación del hombro, pero no, porque como está direccionado el codo hacia abajo, su activación del hombro cambia. Entonces, la forma correcta es subir codos para poder hacer que todo el húmero haga el movimiento que debe de hacer. Por ejemplo, allá es lo amigo. Si se dan cuenta, y el húmero es el que está llevando el control. Ahora sube la mancuerna. Si se dan cuenta, el húmero queda abajo y eso hace que haya una mala contracción en el hombro. Entonces es importante ese principio o esa técnica para poder tener un buen estímulo. ¿Sale? Que también otro error, que bueno, para eso están las máquinas, pero con mancuernas, un error es tomando como referencia el principio de palancas, ¿no? Una palanca, si está totalmente estirada, pues va a costar mucho más trabajo que una palanca que nos permite justamente tener un poquito mayor de fuerza y control y estabilidad. Exactamente. Pero una palanca excesiva, corta, le quitas totalmente, porque muchos hacen esto. Yo he visto que agarran las mancuernas y hacen este ejercicio, ¿no? Sí, es menos Sí hay esfuerzo. estímulo, pero no hay un estímulo correcto hacia el hombro, ¿no? Exactamente. En cuestión de los laterales. Sí, entonces por eso, aparte del que el codo debe de subir, tiene que tener una semiflexión. Eso, semiflexión. ¿Y por qué semiflexión y no totalmente estirados? Porque si nosotros estiramos, el que se va a llevar la carga serían los tendones. No, perdón, serían los ligamentos. Los ligamentos. Los ligamentos impide que haya una ruptura o una lesión en la articulación por el rango de movimiento. Entonces, por eso no podemos tener un movimiento en la rodilla hacia los lados por los ligamentos que tenemos que nos ayudan a tener una buena estabilidad. Entonces, si nosotros estiramos en esta área, hay una palanca muy fuerte entre la tracción del hombro y la mancuerna y se va toda la carga aplicada hacia los ligamentos. Ahora, y tendones. un tip que también compartirles es que justamente en el movimiento natural del hombro, estas rotaciones son activaciones para cada uno de. Entonces, un tip a mí que me funciona mucho es que justo mis muñecas no vayan tan rectas, sino que trate yo de meter
Sí. mis muñecas, o sea, hacer este movimiento Sí. para que se active más. Se activa más el hombro porque el codo sale. Entonces, como es así. Dese cuenta, baja, haz el movimiento, hazlo como si no, Ajá, como no lo normal, haces. así. Vean cómo el codo no se asoma, tú síguele. Ahora haz el movimiento, vean cómo el codo cambia su posición porque cambia la posición de la muñeca. Entonces, indirectamente activa más al hombro este movimiento, ¿sale? Por la rotación que hay en el húmero. Yo les digo que es como si sirvieran una jarra de agua. Ajá, eso me lo dijo una vez tu hermano. Voy a servir. Hace mucho tiempo. Así, voy a agarrar la jarra de agua y voy a servir un vaso. Sí, así como si tal cual. vieras un jarro Eso, de así agua. tal cual. Exactamente. Ahí está, así es. Y esa es una muy buena activación para el hombro, en los vuelos laterales. Para el hombro. Muy bien, amigo. Aquí, ¿cuál sería la rutina para justamente ahora que sabemos la técnica y los errores? Sí, yo creo que vamos a dejar la misma técnica, amigo. Perfecto. La misma para que la gente no se Muy bien. no se complique tanto la situación. O sea, Entonces, recapitulamos. vamos a hacer nuestros 3-1, 1, 2, 3. Una cosa importante en la técnica. Pon las mancuernas aquí tantito, amigo, para que no te canses. Cuando están luchando contra la gravedad con un peso libre que no tiene una polea o que no es una máquina, cuando llegamos al punto donde el brazo está totalmente relajado, exactamente va a pasar eso, está relajado. ¿Por qué? Porque no está luchando contra la gravedad, es diferente con una polea. Una polea te está jalando y eso hace que se active la fibra. En este caso, si Marco nada más se queda acá, aquí las fibras se están relajando. Entonces, para siempre tener una activación, se hace hasta un ángulo de unos 10 grados para poder de ahí subir a unos 90 y bajar otra vez a este punto, ¿ok? Y ahí siempre va a haber una activación. Por eso mucha gente inclina su cuerpo para poder tener más tensión en el excéntrico. Cuando lo hacemos en una postura donde estamos en una posición horizontal, vertical, lo que va a pasar es que no se va a activar adecuadamente ese hombro. ¿Por qué? Porque no estamos luchando contra la gravedad. Entonces, para luchar contra la gravedad, mantener un ángulo de 10 grados a 90 grados para poder tener siempre la tensión en el hombro. Que de hecho otro error cuando haces, ahorita que mencionabas el de poleas, es que la gente se inclina y jala hacia acá, cuando tendría que ser al revés para darle mayor tensión al hombro. Y lo hacemos al revés, me inclino y jalo desde acá, y acá no, porque aquí ya se rompió, todo este abanico de aquí hasta acá ya se rompió, aunque hay tensión, pero es muy cortita ya entonces te tendrías que mover y jalar la polea para hacia otro allá, lado, manteniendo siempre la tensión. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, eso es importante mencionar, ¿no? Entonces, hacemos nuestro tempo 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Sí. Terminamos, descansamos y nos luego vamos a nuestro bloque. 25, 1, 25 en 1. 1. Un poquito más rápido. 1. 2, 2. 3, 3. 4. 25 repeticiones. Acuérdense que aquí estamos buscando tiempo bajo tensión y estrés metabólico, ¿sale? Y ya por último 15, 12, 10, donde las 15 es 1, 1, 12 es 1, 1 y las últimas 10 en 3, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y esa sería la forma de hacerlo. Igual, principiante, una sola serie. Novato, échense 2. Y avanzados que 3. Ya andan aquí muy locos, échense 3. A ver si muy truchas. A ver si muy truchas. Sí. Muy y bien. ya por último, el último ejercicio que sería para la parte posterior es la extensión de hombro. ¿Por qué la extensión de hombro? Como les dije, es el movimiento natural que tiene que hacer el hombro en un plano donde estemos totalmente rectos, ¿sale? Porque si estamos rectos, no podemos hacer movimiento de pájaro, como si fueran los pájaros, porque se activa mucha musculatura. Cuando estamos abajo, también se activa musculatura que nos hacen tener una mayor estabilización. Entonces, el movimiento natural que debe de tener el hombro es la extensión de hombro, que es direccionar el movimiento hacia atrás, ¿ok? Para poder contraer el posterior. Para eso, recuerden lo que les dije anteriormente del húmero. El húmero es el que va a hacer que se active correctamente el hombro. Entonces, si yo hago que el codo se direccione hacia arriba, hago que se active más el posterior porque el húmero está bajando y llevando el húmero lo más alto que se pueda y entonces lo acompaña el posterior, ¿sale? Esto es algo muy común que llega a pasar cuando hacen espalda. Cuando hacen espalda, por ejemplo, hacen un remo, amigo, hacen un remo y solamente quieren tratar de subir lo más que se pueda y como el codo es el que tiene mayor rango de movimiento, se va a hacer una contracción en el posterior y la espalda no crece. Sí, que ahí ese movimiento escapular
Sí, en la espalda sería un movimiento lo más escapular. que suba con la escápula, ¿no? Exactamente. Y aquí, pues bueno. Y sí. cuando es hombro es más un movimiento del húmero, más que de la escápula, ¿ok? Entonces el húmero aquí lo vamos a estirar y de ahí vamos a tratar de llevar el codo lo más arriba posible para poder hacer la ejecución correcta. Ahora, la posición de las manos va a tener igual que ver mucho en cómo se va a direccionar el húmero. Donde más se activa el posterior va a ser en esta parte, donde podemos meter un poquito más el codo para poder llevar una mejor dirección hacia la extensión de hombro, que si sacamos el codo ya va a llevar, si hacemos este movimiento así, el codo ya se está abriendo mucho y no se va a activar tanto el hombro posterior a como si lo metemos un poquito más. Y en este hay una activación, pero le sacas todavía mayor potencial Ahí. aquí. Ahí, y tratar de llevar el codo lo más arriba posible, se van a dar cuenta que se va a apretar. Y si llevan el codo lo más arriba posible, traten de no manipular tanto la escápula, ¿ok? Es un movimiento de extensión de hombro. Para eso, codo va hacia atrás y hacia arriba y vuelva a su posición, ¿ok? Entonces, si ustedes pueden aplicar correctamente bien esta técnica, van a sentir mucho estímulo en esa área. Y bueno, la rutina va a ser exactamente la misma. Son 10 repeticiones en 3-1, donde bajamos, subimos en 1 y bajamos en 3-1. 2, 3, 1, 1, 2, 3. Una más, 1, 2, 3. Perfecto. El tempo 1-1 sería 1, 2, un poquito más rapidito, 3, más rapidito, 3, 4, 4, menos 5, 6, eso, así hasta 25. Descansa un poco, amigo. Y después viene el rest pause, que serían 15 repeticiones, descansamos 10 segundos, 12 repeticiones. Estas dos bloques de repeticiones van en 1-1. Y la última de 10 repeticiones vamos a hacerlo en 3-3. Subimos en 3, 1, 2, 3, bajamos en 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, una más, 1, 2, 3, 1, 2, 3, perfecto. Entonces, es una rutina, pareciera que es muy básica. No, pero sí. Pareciera, yo les hacemos la invitación, Strongcast, que hagan este reto de ejecutar correctamente bien los ejercicios con la técnica, con el tempo, y vean si pueden hacer una sola serie, 2 o 3. Yo no les recomiendo 3, la verdad yo les recomendaría 2 por mucho, pero quien la sabe hacer bien en una sola serie. Ahora, yo digo principiante, novato y avanzado, porque yo sé que están acostumbrados a hacer 2 vueltas, 3 vueltas, etcétera. Pero la realidad es que un avanzado haría una sola vuelta con su máximo peso, sabiendo llegar al fallo, es suficiente una sola serie. Y esto es por la experiencia que tiene en control, en tempo, en fuerza, etcétera. Una sola serie es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que más me debe de importar? Aparte de la técnica y el tempo, es el máximo esfuerzo que pueda hacer para llegar al fallo. Si tú llegas al fallo en la primera serie, es más que suficiente. Pero si te costó llegar al fallo, pues haz otra serie para llegar al fallo. Y si todavía te falta otra, pues haz otra para llegar al fallo. Así es. Pero lo real es llegar al fallo. Sí, hacerlas efectivas desde la primera vuelta. Lo que los invitamos en esta parte de esta rutina es que si vas a sacar una serie de como son 3, ¿no? Empezamos con los 10, con los 25, 15, 12, 10. Desde acá tienes que estar... Sí, desde las primeras cansado, 10 fatigado. repeticiones ya debes de estar bien madreado. Sí, o sea, obviamente en la primera va a ser más fuerte, vas a tener... Y ahí es donde tienen que ser muy intuitivos con los pesos, ¿sabes? O sea, sí tienen que hacer una aproximación. Un check de, a ver, voy a sacar 3, 1. Yo lo que hago también y otro tip que les damos es, ahora el peso yo lo manejo haciendo el cálculo con el tiempo bajo tensión. Si yo sé que ese peso lo mantuve con técnica durante 40 segundos, sé que lo puedo mantener, por 60 segundos, sé que ese lo puedo hacer o elevar un poquito más si mi siguiente ejercicio es un tiempo bajo tensión de 40 segundos. Sí. Yo hago más el cálculo sobre el tiempo bajo tensión que lo que yo muevo en la carga. Exactamente. Porque el tiempo bajo tensión es lo que me da la intensidad. Y si yo en una intensidad, porque al final es, aunque haga 3-1 y diga, sí, pero es más corto, sí, pero el tiempo bajo tensión es 40 segundos. Sí, al final, ¿cuánto tiempo lo voy a estar moviendo? Oye, no, es que fue menos porque hiciste en 1-1 y la suma fue de 60 segundos. Sí, pero fueron 60 segundos manteniendo la técnica. Quiere decir que si en el otro voy a disminuir 20 segundos, seguramente puedo aumentar mi carga para tener un mejor approach al fallo y a la intensidad y me permita gestionar. Entonces, esa es una buena referencia, amigo. Sí.
hacer tu cálculo con el tiempo bajo tensión, Sí. los segundos que estás manteniendo esa carga en ese trabajo, ¿no? En Sí. ese estímulo. Así es, yo también aplico más eso. Yo veo el peso que estoy moviendo, cuántas pude sacar, ya sé cuánto fue el tiempo bajo tensión, Ajá. y ya cuando paso a un siguiente bloque, digo, bueno, si pude con este peso mover tanto, quiere decir que lo puedo volver a mover porque más o menos es el mismo tiempo bajo tensión. Sí, sí, sí. Entonces, ahí voy modulando, depende del esfuerzo que hayas sentido y cuánto tiempo hayas hecho de tiempo bajo tensión. Pues ahí está. Amigo, creo que el reto está para todos ustedes, Strongcaster. Nos vamos cerrando este episodio. Esperemos que les haya gustado. Háganlo un mes, etiquétenos, escríbanos si tienen alguna duda, algo con gusto, etiquétenos y platíquenos cómo este ejercicio, esta rutina, que como dice Juan, parece sencilla, pero cuando la aplicas, ojo. Ya hasta está sudando. Ya qué estoy buen aquí, Marco. ya estoy sudando y apenas más fue el demo, Sí, ¿no? sí, nada. Les va a ayudar mucho a salir del estancamiento porque es un estímulo diferente Totalmente a lo que diferente. venimos acostumbrados. Como bien decías, ay no, a mí me hacen los mandados, yo hago 4 de 12 y le meto peso. Te invito a que trates de hacerlo y van a ver lo irritador que es con la intensidad Así es. y el estímulo. Van a acabar con unos hombros, se los juro. Inflamadísimos, Desde hinchadísimos. la primera vuelta van a sentir así los hombros, unos cocos. Por eso a mí me encanta jalar hombro con este tipo de intensidades, Sí, porque sí, sí. siento que los El hombros hombro, mientras más intensidad, mejor. se ponen grandes, ¿no? Claro, Que claro. cuando jalo fuerte nada más o me duele la muñeca o el manguito rotador, en fin, ¿no? Sí, así es. Amigo, Amigo, pues muchas gracias. no, gracias a ti, amigo. A todos, a toda la producción, a todos los Strongcaster y por supuesto también quiero agradecer nuevamente a Extreme Gym que nos dieron la oportunidad justamente de hacer este episodio acá para poder justamente, pues bueno, Hacer el modo práctico. hacer el modo práctico, pero además les vamos a estar ya ahorita grabando contenido para rutina justamente de los retos con tempos, con técnica, todo lo que tiene que ver. Entonces queremos invitarlos, amigo, si nos los permiten los Strongcaster, hacerles la invitación, quienes estén en Puebla, pueden venir aquí a Extreme Gym La Calera, que está ubicado en Camino Batán, número 5087, local 216, en Plaza La Calera o Plaza Calera. Aquí los pueden encontrar. Ahorita, si nos están escuchando y son de Puebla, vayan y comenten que nos escucharon en Strongcast y van a tener un 80% de descuento, amigo, Wow. en la inscripción, dejándolas en 100 pesitos y obviamente su mensualidad les van a hacer ahí un ajuste para que queden 650 pesos, pero además por habernos escuchado y haber estado atento en el programa, esa mensualidad, amigo, les incluye acceso a todas las instalaciones como los baños que están ahí VIP con el vaporcito, El vapor. todos los días que quieran usar, ahí está el vaporcito, entonces también ya se los incluyen en su mensualidad, ¿no? Así es. Amigo, pues bueno, muchísimas gracias a Extreme Gym La Calera, muchas gracias a toda la producción. Nos estamos viendo la próxima, amigo. Claro que sí. Próximo miércoles. Próximo miércoles. Ahí estamos. Ahí estamos. No Nos faltemos. vemos.